Es una alegría poder estar con ustedes que están de forma presencial y con todos los que nos están viendo y nos verán online a través de las redes. En esta noche tengo un mensaje de Dios, podemos decir que es un sermón temático sobre un tema, sobre un asunto que envuelve a todos los seres humanos, sean creyentes o no, y la Biblia lo aborda en diferentes pasajes, tanto del Antiguo Pacto como del Nuevo Pacto. Así que vamos a pasear por la Biblia, voy a citar los versículos, después pueden leerlo mejor en sus hogares o rever la predicación para poder tomar nota y acompañar y corroborar que todo lo que el pastor Omar Saracho está predicando en esta noche es bíblico. Pero el título que le puse a este mensaje tiene que ver un poco con lo actual de la tecnología y todas las herramientas maravillosas, formidables que están surgiendo. Y Dios puso esta palabra en mi corazón, ya que días atrás estábamos viajando desde el martes hasta hoy volvimos a Ucios en unas mini vacaciones familiares, y uno de esos días fuimos con nuestros niños, tenemos 2 niños, Guido de 10 años y Eloá de 1 año y 8 meses, a un pequeño parque de diversiones donde tenía algunas cosas entretenidas para ellos. Y fui con Guido a un determinado juego donde te ponían unos anteojos de realidad aumentada. Entonces el título del mensaje de esta noche es realidad aumentada. ¿Por qué? Ustedes habrán visto esos anteojos donde tu realidad pasa a ser lo que vos estás viendo allí. Por más que la realidad te sitúe geográficamente en otro local, a partir de ese momento que te pones esos anteojos de realidad aumentada, pasás a sentir y moverte de acuerdo a lo que estás viendo, aunque eso no es la realidad. Entonces cuando vos ves a una persona que está jugando con esos anteojos, ves que la persona está haciendo así, esto, el otro, porque claro, está viviendo una realidad paralela que no es la realidad. Está en otro escenario, pero la persona pasa a sentir y moverse y actuar y responder de acuerdo a lo que está viendo con esos anteojos de realidad aumentada. Ahora yo te dije que el mensaje es bíblico. ¿Por qué? Porque muchas veces, en muchas situaciones, diferentes personajes, tanto personajes de Dios, personas que servían al Señor, como personajes que no eran de Dios, actuaron, reaccionaron, decidieron y se movieron de acuerdo a una realidad distorsionada, o sea, una realidad que no era una realidad tal como es, sino como ellos la estaban interpretando. Estaban aumentándole cosas a la realidad y por ende reaccionaban y decidían no de acuerdo a la realidad de hecho, sino a la percepción que ellos estaban teniendo de la realidad. El primer texto está en Jueces, capítulo número 7, versículo 19 al 22. En este caso, Dios le había dado una estrategia de guerra a Gedeón y mandó que enfrentase solo con 300 soldados a un ejército numeroso, que eran miles y miles y miles. Y la estrategia constaba en ese momento en que el ataque sea nocturno y ellos debían llevar antorchas, también llamadas de teas, cubiertas de cántaros, y en determinado momento tenían que iluminar todos de una vez y gritar. Y fue lo que hicieron. Vamos a ver si ahí podemos acompañar. Jueces capítulo 7, del versículo 19 al 22, lo que quiero tomar es la siguiente frase. Así que los medianitas vieron antorchas y oyeron gritos y pensaron que era un numeroso ejército que venía contra ellos. Vamos. Llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al principio del campo, a la entrada de la vela del mediodía, cuando acababan. Sigamos. Cuando acaban de renovar los centinelas y tocaron las bocinas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos.
Y los 3 escuadrones tocaron las bocinas y quebraron los cánticos, tomaron en las manos izquierdas las teas y en la derecha los cuernos con que tañían, o sea, era como si fuera una trompeta en ese tiempo el cuerno, y dieron grita, la espada del Señor y de Gedeón. Todos gritaron, iluminaron de una vez. Y estuvieron en sus lugares en derredor del campo, y todo el campo fue alborotado y huyeron gritando. 22. Mas los 300 tocaban las bocinas y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campo y el ejército huyó. Y bueno, ahí habla, ¿no? Entonces ellos se alborotaron porque pensaron que era un montón de gente, algo muy fuerte, muy poderoso, y empezaron entre ellos a lastimarse y a huir. El Señor puso la espada de cada uno contra su compañero. Ellos creían que un enorme ejército los atacaba. Otro relato está en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 21 al 24. Segunda de Reyes 3, 21. Ahora en este caso no eran los madianitas, eran otros enemigos de Israel, descendientes de Moab, eran los moabitas. Dios había dado una palabra profética a través del profeta Eliseo y ahora esta debía cumplirse, vamos. Y todos los de Moab, como oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde todos los que seguían Talabarte arriba, sigamos, y se pusieron en la frontera. Y como se levantaron por la mañana y lució el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Y dijeron, sangre es esta de espada. Los reyes se han revuelto y cada uno ha muerto a su compañero. Ahora pues Moab a la presa. Sigamos. Mas cuando llegaron al campo de Israel, se levantaron los israelitas y hirieron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos. Siguieron hiriendo todavía a los de Moab. Entonces, ¿qué pasó? Ellos vieron el agua roja e interpretaron la realidad de una manera equivocada. Dijeron, es sangre, es nuestra oportunidad, vamos ahora. Y ellos mismos cayeron en su propia emboscada. ¿Por qué? Por hacer una mala lectura de la realidad. Entonces es muy importante, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, que tengamos los pies sobre la tierra y podamos tener un senso crítico antes de juzgar y decidir sobre alguna cosa. No sea que estamos distorsionando la realidad o malinterpretando la realidad, porque eso puede traer muchos problemas. Vamos a Mateo, el Evangelio según Mateo capítulo 14, versículo 25 al 27. Esta aquí ya es una historia muy conocida. Es cuando los discípulos, ahora ya no estamos hablando de enemigos de Israel, sino que estamos hablando de discípulos de Dios. Los discípulos ven a Jesús caminando sobre el mar y piensan que es un fantasma. Ese relato está en Mateo 14, 25 al 27, Marcos 6, 47 al 50, Juan 6, 19 y 20. Entonces, por miedo, interpretaron la realidad de forma equivocada. Decían, es un fantasma, es un fantasma. No era un fantasma. Era Jesús que estaba andando sobre el mar. Entonces, si nosotros no tenemos la sagacidad, la experticia, la frieza de analizar bien los hechos, podemos caer en la trampa de malinterpretar la realidad y como consecuencia tomar malas decisiones. Mira lo que dice Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 7, versículos 6 y 7. Aquí también era la época del profeta Eliseo. El pueblo de Israel estaba sitiado, pasando una situación terrible por causa de la desobediencia a Dios. Pero mira lo que dice que pasó con los enemigos.
porque el Señor había hecho que en el campo de los sirios, en este caso los enemigos eran los sirios, se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de grande ejército. Y dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Siguiente versículo. Y así se habían levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campo como estaba, y habían huido para salvar las vidas. Ellos escuchan un ruido, estrépitos de carro, de caballo, de gran ejército, y tuvieron una ilusión acústica que les produjo terror. Realidad aumentada. Salieron corriendo, dejaron todo para atrás. Claro que fue una intervención de Dios. Pero muchas veces pasa que la gente toma decisiones equivocadas por una mala lectura de la realidad. Vamos al siguiente texto. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12 al 14. Aquí el sumo sacerdote Elí ve a una mujer que está orando y balbuceando, y él ya la juzga y dice: esta mujer está ebria, está borracha. Pero no era esa la realidad. La oración de Ana no era de una borracha, sino de una mujer quebrantada porque ella no podía tener hijos y sufría bullying, persecución, humillaciones dentro de casa, no por su marido, sino por su competencia Penina. Más en fin, ella no estaba borracha, ella estaba derramando su corazón delante de Dios. Otros que tuvieron una mala interpretación de la realidad fueron los hermanos de José. Eso está en Génesis 37, del 5 al 11. Interpretaron los sueños de José como una amenaza. La percepción errada de que José buscaba elevarse sobre ellos, cuando en realidad era un anuncio profético de lo que Dios iba a hacer. Otra percepción errada que tuvo el pueblo de Dios se encuentra en Éxodo 32. El pueblo creyó que Moisés había muerto y construyeron un becerro de oro. La percepción era: bueno, Moisés se tardó, no sabemos qué le pasó, y como conclusión decidieron volcarse a la idolatría, al paganismo, y eso le costó muy caro. Siempre vemos entonces que cuando hay una mala interpretación de la realidad, las personas acaban tomando decisiones precipitadas. En este caso, el pueblo podría haber dicho: bueno, Moisés está tardando, no sabemos qué le pasó, mandemos a alguien. O esperemos más un poco. Pero no, ellos enseguida buscaron resolver la situación y decían: no, nosotros tenemos que tener un Dios. Entonces lo llaman a Aarón, juntan el oro y se vuelven para la idolatría, para el paganismo. Otra mala interpretación, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 31. Aquella misma situación que nosotros vimos de los moabitas cuando huyeron. Antes Eliseo había profetizado eso. Pero ¿qué pasaba? Como el pueblo estaba en desgracia, el rey estaba interpretando que Eliseo era un enemigo. Y le dijo: así me haga Dios y así me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, quedara sobre él hoy. ¿Por qué? Lo veía como un enemigo, pero en realidad Eliseo no era el causante del problema. Lo que causaba el problema eran los pecados del pueblo. Otra percepción errada. Los discípulos creen que Jesús habla de pan cuando hablaba de doctrina. Eso está en Mateo capítulo 16, del versículo 5 al 12. Confunden una advertencia espiritual con comida literal. Cuando Jesús le dice: tomen cuidado
con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, de esos que dicen hagan esto, hagan aquello, pero ellos no hacen nada de esas cosas. Entonces Jesús le estaba hablando de una realidad espiritual, pero ellos interpretaron como algo literal. Y Jesús está hablando de eso porque va a faltar el pan. Siendo que Jesús ya había multiplicado panes y peces antes de esa situación. El problema no pasaba por ahí, pasaba por otro lado. Pero ellos estaban interpretando y leyendo mal la realidad. Nosotros vemos esto en nuestros días, que ya fue profetizado. Entonces no podemos decir que Dios no nos avisó. Estamos en estos tiempos donde mucha gente llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Situaciones donde personas que claramente están teniendo una interpretación equivocada de la realidad, en vez de decirles a estas personas, mirá, estás equivocado en tu interpretación, se los aplaude y se incita a que otros concuerden con el error. Voy a ser más claro. Hoy vivimos un tiempo donde hay ideologías torcidas que tuercen la realidad, como la ideología de género, donde un hombre dice que se cree ser mujer y se autopercibe mujer y quieren que lo llame mujer, y en vez de clasificar científicamente, eso es una enfermedad mental llamada disforia de género. Cuando una persona se siente diferente al sexo biológico que ella tiene, es porque tiene una enfermedad mental llamada disforia de género. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Pero no, ahora disfrazan eso y dicen, no es una enfermedad, es una ideología. Tenés que respetarlo. Si Juancito quiere ser María, tenés que llamarlo María, respetarlo. No. Si vos tenés una interpretación equivocada de la realidad, no me obligues a que yo también tenga una interpretación equivocada de la realidad. Llamemos a las cosas como son. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. La verdad es verdad y la mentira es mentira. No me obligues a coincidir con tu engaño. Porque yo quiero tener los pies sobre la tierra, interpretar y leer correctamente la realidad. Porque yo entiendo por la palabra de Dios que si hago una lectura equivocada de la realidad, eso me puede traer pésimas consecuencias. Tuvo también la mujer samaritana su momento de confusión cuando Jesús le estaba hablando del agua viva allí en Juan capítulo 4, del 10 al 15. Jesús le estaba hablando, mirá, yo tengo una agua viva, yo puedo limpiarte, yo puedo purificarte, yo puedo llenar tu corazón vacío. Y ella en determinado momento pensaba que Jesús le estaba hablando del agua física. Estaba teniendo una percepción natural de algo espiritual. Lo mismo pasó con Nicodemo, también en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 3 al 4. Él interpretó el nacer de nuevo como algo literal, cuando Jesús le dice, mira, para entrar al reino de los cielos tenés que nacer de nuevo. Jesús estaba hablando de una metanoia, de una transformación, de una metamorfosis, de un cambio de mentalidad, de un cambio de pensamiento, de entregarse a la fe, de no vivir por ritos, porque él era un religioso, no vivir por ritos y liturgias, porque los ritos y liturgias y las tradiciones humanas no salvan. Lo que salva es la fe en Cristo, la fe en Dios. Entonces Jesús le estaba hablando, tenés que nacer de nuevo. Y él dice, pero ¿cómo? Yo ya soy un hombre grande, ¿cómo voy a volver a la panza de mi mamá? No te estoy hablando de eso. No me interpretes mal. Entonces nosotros pensamos interpretar correctamente lo que Dios nos habla. María Magdalena, cuando estaba muy conmovida porque vio a Jesús, su maestro, siendo crucificado, y va a la tumba, confunde al Jesús resucitado con el hortelano, con el que cuidaba allí el lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús. La aflicción y el llanto distorsionaron su percepción. Generalmente pasa esto cuando una persona está en luto, en dolor, interpreta las cosas de una forma muchas veces equivocada. ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver con nuestra percepción, como esos anteojos de realidad aumentada?
Mirá, si yo te doy unos anteojos con los vidrios de color rojo, todo lo que vos veas va a ser color rojo. Si tú unos vidrios, unos anteojos con vidrio de color amarillo, todo lo que veas va a ser amarillo. Entonces, todo va de acuerdo a la óptica por la cual estás viendo las cosas. Y Dios quiere que pasemos a ver la vida con la óptica de Dios, a la luz de la Biblia, para poder discernir si este camino es correcto, no, este y este otro camino son equivocados. Yo no voy a andar por ellos. Otra interpretación equivocada la tenemos en Lucas, capítulo 24, del 36 al 39. Jesús resucita, los discípulos piensan que Jesús es un espíritu después de la resurrección. Por eso es que Jesús dice, no, puedes poner la mano aquí en las heridas. Ellos creían que estaban viendo un fantasma, pero no era un fantasma, era el Jesús resucitado con un cuerpo glorificado. Otra mala interpretación de la realidad es cuando los discípulos, el pueblo de la comunidad de creyentes interpretó mal las palabras de Jesús al respecto de Juan. Eso está en Juan capítulo 21, versículos 22 al 23. Pensaron que Juan no moriría, una percepción equivocada del mensaje. Y así pasa, y así muchas veces se crean herejías y se crean falsas doctrinas y se crean sectas, porque personas interpretan mal un versículo y crean una doctrina en base a ese versículo mal interpretado, hacen una mala hermenéutica, una mala exégesis de la lectura bíblica y ahí crean sus doctrinas y ahí dicen, no, todos los demás están equivocados porque no perciben la realidad que yo estoy percibiendo. Pero esperá, ¿cómo así que solo vos estás correcto y todos los demás están equivocados? Porque existe una ley hermenéutica que dice que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto para crear herejías y malas interpretaciones. Nunca podemos basear nuestra doctrina en un solo versículo. Hubo un caso que está en la internet, es muy gracioso, de un que se hacía llamar pastor, no podemos decir que era pastor, se hacía llamar pastor con poca instrucción, poco estudio, y él decía, no, porque Dios me mandó a adulterar. Yo abrí la Biblia en Oseas y decía, ve y adultera con ella. Y ahí el que le estaba diciendo el reportaje le dice, no, pero acá mirá, hay una coma, es que Dios lo mandó a casarse con una mujer. Y el hombre se quedó pensando, una mala interpretación. Así que cuidado, busquemos siempre el consejo de Dios. La Biblia dice que en la multitud de consejeros habita la sabiduría. Percepciones distorsionadas por culpa, condenación o conciencia alterada. Es lo que le pasó a Caín, eso lo vemos en Génesis capítulo 4, versículo 13 y 14. Caín siente que todo el que lo encuentre lo mataría. Una percepción exagerada de la amenaza. Esto pasa, mucha gente entra en pánico, en estrés, en preocupación por cosas que nunca van a suceder. ¿Pero por qué? Porque esa persona está tan mimetizada, tan enfocada en una realidad que no es la realidad de hecho, sino una realidad aumentada que ella está viendo. Y entonces se mueve y actúa desesperadamente, locamente, por situaciones irreales. Que Dios nos dé visión clara para no hacer una mala lectura de la realidad. Otro ejemplo muy clásico está en Primera de Reyes, capítulo 19, del 9 al 14. Era un tiempo donde los profetas de Dios, los verdaderos profetas de Dios, eran perseguidos y martirizados. Reinaba Acab, que era un rey que era gobernado por su esposa Jezabel, que era una mujer pagana, y lo inducía y lo manipulaba, lo hacía un títere
O sea, entonces no era Acab que gobernaba, de hecho quien gobernaba era Jezabel porque lo dominaba. Y Jezabel tenía los profetas de Baal, los profetas de Astarot, dioses paganos. Hizo que todo el pueblo se apartara de Dios y perseguía y mataba a los profetas de Dios. Entonces Elías, que era un profeta de Dios, él en determinado momento se siente solo y afirma: solo yo he quedado. Se sentía la última Coca-Cola del desierto, se sentía la última porción de pizza del plato. Solo yo he quedado, Señor. Porque claro, Dios lo va a buscar a la cueva. Dios entra a la cueva. Fíjate qué interesante ese texto, después léelo. Él se había escondido en una cueva totalmente depresivo. Un hombre de Dios, un profeta que escuchaba la voz de Dios, estaba con depresión. Y decía: quítame la vida, Señor, no quiero vivir más. Estaba totalmente deprimido. Pero ahí Dios entra a la cueva y dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí Elías dice: Señor, mataron a todos tus profetas, quedé yo solo. Es Elías, vos solo. Tengo 7.000 rodillas que no se doblaron a Baal. Para un poquito, para la moto, Elías, baja un cambio. Estás teniendo una interpretación exagerada de la realidad. Estás viendo una realidad aumentada. No es eso, Elías, no es así. Yo tengo un plan, yo tengo un propósito. Yo te voy a mandar a que unjas un sucesor para vos, se va a llamar Eliseo, que unjas a Jehú, que unjas a este y el otro como rey. Dios siempre tiene un plan. Entonces no podemos desesperarnos. No podemos tomar decisiones precipitadas por malas interpretaciones y lecturas de la realidad, percepciones equivocadas, a veces por presiones externas, a veces por la acumulación de malas decisiones. Vemos también en Daniel capítulo 4, versículo 33, que el rey Nabucodonosor perdió totalmente la percepción de realidad y se volvió como una fiera, como una bestia. Enloqueció. ¿Por qué? Porque él estaba tan lleno de soberbia, tan lleno de orgullo. Él decía: esta es la ciudad que yo construí, papá. Pero Dios le enseñó que él tenía que ser humilde, que él tenía que agachar la cabeza y reconocer que encima de él existía y existe encima de cualquier ser humano alguien muchísimo más poderoso, que es Dios. Otro texto está en Hechos, capítulo número 12, versículo 9. Ya hablando de la iglesia primitiva, Pedro pensó que la liberación angelical era un sueño. ¿Qué pasa? Pedro estaba preso y al día siguiente lo iban a matar. Y tenía una guardia enorme cercándolo y estaba encadenado. O sea, misión imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Que Dios hace, manda un ángel, lo despierta a Pedro. Vos fíjate, Pedro, al día siguiente lo iban a matar y él estaba durmiendo, tranquilo. Sabía que se iba a encontrar con Dios. Pero ahí viene un ángel y dice: Pedro, vamos. Le saca las cadenas, abre las puertas y se lo lleva. Entonces Pedro dice: che, qué lindo sueño que estoy teniendo. Pensaba que estaba soñando, pero no. Dios había mandado un ángel y lo estaba sacando de la cárcel. Después sigue el texto y acá vemos ahora la iglesia haciendo una mala interpretación de realidad. Hechos 12, de 13 al 15. La iglesia creyó que la muchachita, la sierva Rode, estaba loca, porque claro, Pedro va, llama a la casa donde se reunía la iglesia, ¿no? La célula. Y entonces va la chica Rode y dice: ¿sí? ¿Quién es? Soy yo, el apóstol Pedro. Entonces ella ya va desesperada y dice: está allá afuera Pedro. Dice: no, estás loca, vos me lo van a matar mañana. Y mirá qué interesante, porque la iglesia estaba orando: Señor, por favor, hace un milagro, soltalo a Pedro, amnistía para Pedro.
Y cuando viene la chiquita diciendo, mira, Dios respondió tu oración, y dice, no, estás loca vos. Dice, no, es Pedro. Hasta que finalmente fueron y realmente era Pedro. Entonces no debemos juzgar apresuradamente. Muchas veces nos pasa que juzgamos apresuradamente y no podemos hacerlo. Fue algo gracioso porque en este viaje en determinado momento tuvimos que cambiar de una posada para la otra, unos kilómetros más adelante, porque no tenían lugar para el final de semana donde estábamos hospedados. Entonces, bueno, aquel movimiento de valija, de sube y va, vino un mensajero, un maletero, gentilmente a ayudarnos con las valijas, qué sé yo. Y no me acuerdo qué fue que mi esposa no estaba encontrando. Me dice, pero el muchacho, el maletero, él se quedó solo acá en el cuarto. Le digo, no, Priscila, pará. El chico está trabajando, el chico fue, trajo. Buscá bien que vas a encontrar, quédate tranquila. No, pero no sé qué, estaba ya por la desesperación, haciendo una interpretada equivocada de la realidad y insinuando que este muchachito podría haber agarrado las cosas. Priscila, pará. El pibe está trabajando. ¿Y sabés lo que pasó? Después lo encontró. Pero imagínate si yo fuera un hombre necio y entraba en la onda, decía, no, este tipo nos robó acá en la pieza, iba a la recepción y hacía un lío y todo. Que hay gente que hace eso, ¿no? Bueno, acá el hermano Sergio sabe bien de eso, trabaja como gerente de una posada aquí en Bucios. Entonces, cuidado con juzgar apresuradamente, con condenar a alguien apresuradamente. Piensa en la tierra, sabiduría, frieza, calma. No actuemos de forma alocada, precipitada. Seamos sabios. Observemos, ¿es esto realmente o estoy teniendo una interpretación exagerada? Estoy viendo una realidad aumentada y no la realidad que de hecho es. Esas percepciones equivocadas pueden entonces causar prejuicio, causar daño. Pasó con Natanael, está en Juan capítulo 1, versículo 46, cuando llegan unos amigos y le dicen a este judío Natanael, mirá, encontramos al Mesías. ¿Serio? ¿De dónde? De Nazaret. Dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Una percepción distorsionada por regionalismo. Pasa a veces. Me acuerdo, fue muy gracioso. El Señor me trajo a Brasil con este propósito de predicar a la gente de habla hispana de aquí, de Bucios. Mayormente, claro, hay argentinos, ahora también muchos chilenos viviendo aquí en Bucios. Entonces Dios me trajo con este propósito. Entonces me gradué en teología en Argentina, vine como misionero para predicar la palabra de Dios. Pero claro, me costó un tiempo llegar hasta Bucios. Vivía en Casimiro de Abreu, después mudé para Macaé, después para San Pedro. Entonces fui haciendo toda una peregrinación, ¿no? Porque no tenía los recursos ni los contactos para venir aquí. Pero aprendí por la Biblia que uno, cuando tiene un llamado, una vocación de Dios, tiene que comenzar con lo que tiene. Como cuando Dios llama a Moisés para ir a Egipto y dice, pero ¿cómo voy a ir? Dios le dice, ¿qué tenés en tu mano? Tengo una vara. Bueno, anda con la vara. Siempre uno tiene que empezar con lo que tiene. Entonces cuando yo estaba en San Pedro de Aldeia, ¿qué hacía? No tenía también auto en ese momento, era un predicador itinerante, con muchas limitaciones financieras. Entonces yo ¿qué hacía? Me tomaba un colectivo de San Pedro de Aldeia hasta Cabo Frío y otro de Cabo Frío hasta Bucios y empezaba a caminar ahí en Ruedas Pedras, en la plaza, para buscar a un extranjero y hablarle la palabra de Dios y esto, el otro. Y en eso, en ese trabajo misionero, evangelístico, conocí a una persona, me dice, una persona brasileña, me dice, te voy a llevar a mi iglesia para que conozcas a mi pastor, que en ese momento era muy usado por Dios. Y cuando el pastor me ve, dice, ¿argentino? ¿Misionero? ¿Cristiano? Porque claro, la visión
que muchos tenían y tienen, es que claro, los argentinos que vienen acá son los hippies, que les gusta fumarse una hierba. Entonces tienen esa visión de cuando de repente aparece otro argentino, pastor, misionero. O sea, a veces pasa que por el regionalismo uno ya juzga, ya le pone un rótulo. Ah, no, este de tal país, entonces así. No puedes poner a todos en la misma bolsa. No puedes poner a todos en el mismo paquete. Conoce a la persona. Dale la oportunidad de conocerlo. Porque no son todos iguales. No tengamos una percepción equivocada de la realidad por regionalismo. Otra situación fue cuando los espías van a ver la tierra prometida, Números 13, 31 al 33. Los espías, no todos, sino 10 de los 12, tuvieron una percepción totalmente equivocada, porque cuando ven a los gigantes, que de hecho eran gigantes, ellos se ven a sí mismos como langostas. Dice, ellos son gigantes y nosotros delante de ellos somos como langostas, somos insectos, somos pequeños. Y eso no era verdad. Tuvieron una interpretación equivocada. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Llamar a las cosas como son. Siempre digo, la gente de fe no niega la realidad. Vivir por la fe no es negar la realidad. No es colocar los problemas debajo de la alfombra y fingir que no están. No es hacer como el avestruz que esconde la cabeza en un buraco pensando que con eso resuelve el problema. No, así no se resuelven los problemas. La gente de fe no niega la realidad. La gente de fe transforma la realidad. Reconoce, estoy con este problema, pero no voy a huir del problema. Voy a enfrentar el problema y vencer el problema. Fue lo que pasó aquí. 10 dijeron, no, somos como langosta. Y Josué y Caleb dijeron, no, los comeremos como pan porque tenemos una promesa. Son gigantes, sí, pero Dios nos va a bendecir porque de hecho la tierra es buena. Fluye leche y miel. Hay grandes frutas, hay grandes olivares. Ellos sí tuvieron una percepción correcta de la realidad. Otro caso está en 1 Samuel 17:42. Goliat percibió a David como un niño sin amenaza y le fue mal. Él dijo, ¿quién es este que me mandaron? ¿Quién es este pibe? Viene con palo, ¿qué se piensa que yo soy un perro? Era un guerrero con espada. Pero David tenía ahí su onda con una piedra que salió a una velocidad como la velocidad de un tiro que lo derrumbó. Él se descuidó. Subestimó a David. Cuidado. Nunca subestimemos a nuestros enemigos. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, luchamos contra espíritus, contra demonios. No podemos subestimar a nuestros enemigos si queremos vencer la guerra. Y por último, claro que habría más ejemplos, pero creo que con estos basta. Los religiosos, en Mateo capítulo 12, versículo 24, Mateo 12, 24, juzgaron a Jesús diciendo que Jesús expulsaba a los demonios por Belcebú, que es el príncipe de los demonios. O sea, Dios hecho hombre estaba haciendo obras milagrosas, haciendo bienes, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos. Y los religiosos, en vez de regocijarse y reconocer, interpretar correctamente la realidad, sí, Dios nos envió el descendiente de David. Dios nos envió el Mesías. Es que no, este ahí es un chanta. Este aquí trabaja con el poder de Satanás. Y no percibieron que estaban en el tiempo de su visitación. No recibieron el regalo que Dios le estaba dando. Sus prejuicios y su mala interpretación de la realidad habló más alto y perdieron la mayor bendición de todas, de poder ver y disfrutar el obrar de Dios en vivo y en directo. Que no nos pase eso. Ponete de pie, por favor. Ya estamos cerrando la reunión. Hay una realidad a tu alrededor. Y lo que va a hacer la diferencia en tu vida
es cómo estás interpretando esa realidad. No puedes fingir no verla. Necesitas reconocer cuál es la realidad que está a tu alrededor, pero sin dejar de saber que Dios es mayor que cualquier problema que puedas estar realmente enfrentando. Sea un problema de salud, sea un problema financiero, sea un problema de relaciones interpersonales, sea un problema con vos mismo. A veces cargas conflictos que te hacen alucinar, que te hacen delirar, que te hacen entrar en pánico. Somos seres humanos, somos frágiles. Pero Dios es especialista en moldear vasos de barro. Déjate moldear por el alfarero, déjate moldear por Dios. Dios puede transformar tu realidad. Poné los pies sobre la tierra. Dile: Dios, sacame todo perjuicio, sacame toda limitación mental, sacame todo engaño, sacame toda mentira. Yo quiero ver la realidad como es y transformarla. Quiero vivir de gloria en gloria. Quiero vivir, Dios, todo lo que preparaste y planeaste para mi vida. Quiero andar en las buenas obras que tú preparaste de antemano para que anduviera en ellas. Todos nosotros salgamos de aquí con una interpretación y una lectura correcta de la realidad. Y que enfrentemos esa realidad con fe, con optimismo, con gracia, con amor, con esperanza, con favor y poder de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios. Que no subestimemos a nuestros enemigos, sino que los derrotemos con la autoridad del cielo y superemos toda barrera y todo escollo que hoy quiera limitarnos, Señor. Que podamos llegar al destino que tú trazaste para nosotros. Y te daremos a ti, Señor, y solamente a ti, toda la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú eres digno y merecedor de recibirla. Muchas gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga